Buenos días, doctor Sánchez Muy buenos Marcos. días, ¿Cómo está usted? Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, siempre que hablamos de salud, no siempre, pero muchas veces nos atenemos a un día mundial. Mañana es el Día Mundial del Autismo, ¿es así? Así es. Y hoy queríamos hablar sobre ese tema, que es un problema muy importante, que se da, me parece que en 5 casos de cada 10.000 de niños. Así es, más o menos. Más varones que niñas. Más frecuente en los varones que en las hembras, más frecuente en los niños que en las niñas. Mañana, de todas formas, nuestro programa va a estar también, va a seguir con el autismo. Mañana va a estar concretamente Isabel González, va a estar en el colegio AUCAVI, que esto significa autismo y calidad de vida. Allí va a estar está cerca el colegio del Metro del Carmen, por allí por la calle Alcalá, o sea que por el barrio de Ventas, etcétera. Isabel González estará con los niños autistas y con los profesores. Bueno, estamos hablando de un problema importante. Como bien decía Jota, se celebra el Día Mundial del Autismo, pero se celebra con un objetivo fundamental: es llamar la atención y buscar la sensibilización de todos ustedes que están viendo el programa, nosotros como profesionales sanitarios, los profesores además que se dedican a educación especial y, bueno, especialmente la sensibilidad de aquellos que a veces tienen una pequeña sordera, que son los responsables políticos. Estamos hablando de la ley de dependencia, y la ley de dependencia se necesita desarrollar fundamentalmente en enfermedades como esta, donde muchos de los niños autistas, cuando van desarrollándose con el tiempo y llegan a la adolescencia, a la juventud, la adolescencia y llegan a ser adultos, necesitan, en muchos casos, un gran porcentaje, necesitan una persona siempre a su lado, y por tanto son personas. Sí, porque realmente esto es una enfermedad que afecta muchísimo, no solo a la persona en sí, sino también al ámbito social y familiar. Por supuesto. Que le rodea. Esa sería la primera definición. ¿Qué es el autismo? Bueno, vamos a definir autismo primero, decíamos, ¿qué es autismo? Bueno, pues autismo es una enfermedad que todavía no conocemos las causas, y por tanto, si no conocemos las causas, pues estamos como siempre en pañales con el tema del tratamiento. Sí sabemos que es una enfermedad de origen biológico. Esto es muy importante por un detalle que ahora les daré. Es una enfermedad de origen biológico, es decir, que hay algo en la vida del ser que está ocurriendo, no es psicológico. Esto es muy importante por un tema que ahora comentaremos. Te iba a preguntar ahora sobre eso. Es biológico y tiene que ver mucho con las alteraciones genéticas que todavía desconocemos. Es un problema genético, digamos, pluripotencial, y por tanto son varios genes los que pueden estar actuando, y eso dificulta lógicamente esa definición digo, científica de la enfermedad. Pero fíjate, es una enfermedad, como bien decías, personal, familiar, por supuesto, claro, la familia ahí está, y social, y por eso decía lo de la ley de dependencia, lógicamente, ¿no? Bueno, no sé si tenemos al teléfono, teníamos ya el teléfono. Sí, pero tú me querías decir ahora. Sí, bueno, lo primero que quería preguntar era ese tema. Es genético, no es un tema educacional. Hay muchas familias que sienten culpa pensando que una mala educación ha hecho que sus hijos sean así, pero no es así. Genial. Yo no sé si tú conoces muy bien el autismo, pero parece ser que sí. O tienes relación con personas que tienen hijos autistas o algo, o lo has estudiado. Porque esto es verdad, y esto es lo primero que a mí me gustaría destacar hoy. Señores, si tienen ustedes un sobrino autista, un hijo, un nieto, lo primero, no debe de existir bajo ningún concepto ese sentimiento de culpabilidad que tienen muchas familias porque piensan que es un problema psicológico o educacional en la familia. Para nada. No han tenido que ver, nada que ver, los hermanos, si es hijo único, si no lo es, si es el pequeño, si son celos, en absoluto, no tiene nada que ver, no es una enfermedad de causa psicológica, sino de causa biológica. Y ahora sí que me están en este caso es muy importante el trabajo de la familia y también de los voluntarios, ¿no? Pues eso es fundamental, y fíjate, nos ha costado un poquito de trabajo, pero lo hemos conseguido. Queremos transmitirles a ustedes varias ideas con esta sección de salud, por supuesto, lo mismo que hacen en todo el programa Buenos Días Madrid, pero queremos transmitirles de una forma especial. Los jóvenes, casi siempre salen los jóvenes en los medios de comunicación, salen consumiendo alcohol, consumiendo tabaco, que si la violencia, son noticias los jóvenes por cosas negativas. Bueno, pues los jóvenes, saben, son muy positivos, los jóvenes están trabajando como voluntarios, y hoy tenemos a una voluntaria al teléfono, Pilar, que además desde los 18 años es voluntaria en muchas discapacidades, y en este caso con el autismo. Si te parece, lo primero que le vamos a decir para saludarla es gracias. Muchas gracias, Pilar. Pilar, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, buenos días. Me decías ayer que llevas desde los 18 años como voluntaria con muchas discapacidades. Sí, es así. Empecé en Vigo, porque yo soy de Vigo desde los 18 años, y empecé un poco con un centro con multidiscapacidad. Y luego vine a Madrid y me especialicé un poco más en autismo. Pero no solo te dedicas a esto, es decir, tú tienes tu trabajo normal, pero buscas tiempo para poder ayudar a los demás de esta forma. Sí, sobre todo yo me dedico al voluntariado en el ocio.
pues con salidas con los chicos al parque de atracciones, en campamentos, sobre todo. Y es un ocio más que nada de ocio, o sea, es un voluntariado de ocio y tiempo libre. ¿Cómo son estos chicos, Pilar? Pues son unos chicos normales, encantadores y con mogollón de cosas buenas, muchas cosas buenas que nos aportan a todos los voluntarios que trabajamos con ellos. Nosotros les aportamos también cosas, apoyo a las familias. O sea, es un damos y recibimos. Bueno, tengo que decir que Pilar ayer, cuando yo hablaba con ella para invitarla, estaba encantada de participar con nosotros, me decía que cobran muchísimo estos voluntarios. Lo que pasa es que no solamente, señores, se cobra en dinero. Ellos no cobran un duro, es un trabajo voluntario, pero cobran, lógicamente, en ese estímulo positivo. Y es que muchas veces la gente que no trabaja con pacientes, incluso cuando los médicos trabajamos con un paciente terminal, siempre digo que nos llevamos algo positivo. Y ella se lleva eso positivo con esos niños. ¿Es así, Pilar? Sí, nos llevamos muchísimas cosas. Yo siempre digo que recibimos mucho más de lo que damos, porque con este tipo de personas, el mínimo detalle, lo mínimo que hagas, vas a obtener, son súper agradecidos. La verdad que, no sé, yo creo, tanto yo como todos los voluntarios, estamos encantados de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Bueno, pues Pilar Ramos, muchísimas gracias. Queríamos tener tu testimonio para animar a todos aquellos que quieran a que busquen un huequecito, a que busquemos todos un huequecito en nuestro tiempo laboral para dedicar a los demás. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Adelante. Gracias por nosotros, Pilar, y por todos los que gracias en nombre de todos. Además, Pilar me decía que cómo te ha costado tanto trabajo encontrar a gente joven voluntaria. Es decir, si nosotros tenemos aquí un montón de gente voluntaria, bueno, no buscábamos bien seguramente, pero al final Lucía, muy sacrificado. Pero al final Lucía, que nunca tira la toalla, al final consiguió a Pilar que estuviera con Tenemos otra persona con la que queríamos hablar. Que sabe muchísimo más que yo. Y que la conocemos todos. Sabe muchísimo más que yo de autismo. Los médicos también trabajamos, lógicamente, con los padres y con los niños con autismo, pero tenemos a una persona que sabe muchísimo más, que además forma parte de nuestro equipo, que ustedes la conocen perfectamente, especialista en psicología infantil, es nuestra psicóloga de cabecera, es María Luisa Ferreros, que ya está por teléfono porque no ha podido venirse para acá. María Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Yo definía desde el punto de vista social, si quieres, la enfermedad, pero ¿nos puedes dar tú una definición desde el punto de vista de tu experiencia como psicóloga? ¿Qué es el autismo realmente? El autismo es un trastorno, es un déficit en lo que es la sociabilidad de los niños. O sea, es cuando el niño es incapaz de salir de su mundo y conectar con el mundo exterior. Entonces hay muchos grados, hay grados muy leves y hay lo que se conoce con el espectro autista, hay grados muy pequeñitos y luego pues hasta grados muy complicados en los cuales es muy difícil contactar con estos niños, incluso ni a nivel visual, ¿no? Son aquellos niños. A mí me gustaría mucho diferenciar para que los padres conozcan las diferencias. Esto no quiere decir que sea un niño que, por ejemplo, pues le guste jugar solo. No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, una cosa es que un niño pues sea independiente o le guste ir a su rollo, y otra cosa es un niño que sea incapaz de conectar con con otros niños o con otras personas, ¿no? En este sentido iba mi pregunta. María Luisa, buenos días. Buenos días. Te quería preguntar, precisamente eso, los niños de pequeños pueden tener un carácter más o menos sociable y no por eso nos tenemos que preocupar, como está diciendo. Pero ¿a qué edad o en qué momento debemos de empezar a pensar algo está pasando? Bueno, se empieza a considerar que es una alteración o que hay una alteración a partir de los 5 o 6 años, cuando ya vemos que hay un déficit en este contacto con el mundo exterior. Es decir, que el niño no se comunica ni a nivel verbal, ni a nivel visual, ni a nivel táctil, no entra en contacto con el mundo exterior, ni con las personas, ni con los objetos de su entorno, sino que está aislado en su mundo. Son aquellos niños pues que a veces repiten o cantan ellos solos, y tú les dices algo y parece que no te oyen, que no te escuchan, que están en su mundo, ¿no? Esa sería un poco la definición, ¿no? Que están en su mundo, están aislados. Sí. Bueno. Pero no porque tengan un problema externo, no porque estén pasando una situación de crisis o una separación de los padres, una muerte de alguna persona querida, que a veces los niños hacen ese tipo de regresiones cuando hay un acontecimiento externo. En este caso no hay ninguna razón que lo explique, porque es un trastorno neurológico. Entonces,
Exacto. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Ya sabes Muchas que gracias a vosotros. el tiempo en la tele siempre es corto, pero hemos aprendido un montón, y además de nuestra experta en psicología infantil, María Luisa Fredo, psicóloga del programa. Muchas gracias, María Luisa. Venga, muchas gracias a vosotros. Doctor, ¿mañana vamos a seguir hablando de este tema? Solamente decirte una cosa. Muy rápido. Ella decía, espectro autista, no solamente el autismo. Tengo aquí datos para que la gente lo sepa, que a veces esto no tiene nada que ver con que no haya inteligencia. Fíjense, Sócrates, Charles Darwin, Albert Einstein, Richard Strauss, nada menos, Bob Dylan, Bill Gates, pues tienen ¿Bill Gates? ese Bill Gates, sí, fíjate, y a dónde ha llegado, ¿no? Y además está saliendo la página web. ¿Se han quedado ustedes con dudas? Seguro que sí, porque no lo hacemos muy bien y además tenemos poco tiempo. Ahí tienen la página web y ahí se pueden ustedes... Claro, mañana vamos a seguir hablando de este tema. Con personas mañana vamos a seguir hablando de este tema. Mañana vamos a hablar del tema con Isabel. ¿Sí? Y yo os traeré una bonita entrevista sobre un libro del cáncer que va a romper muchos mitos. Perfecto, y contestaremos a preguntas. Estaré desayunando, seguro. Doctor, voy a desayunar mañana. Un placer, ya saben, salud al día. Mañana a las 11:30 de nuevo estará aquí don Jesús Sánchez Martos con nosotros. Y ahora... Ahora vamos